partido, saca el Palamós, toca Alexis, toca Guillem Cornellà, tira la olla, la tocava Adri Sales, la toca per Espuña per Alexis, la toca Alexis, sigue Alexis para Adri Sales recupera la pelota al Tona, la toca a les Feixas, ahora la toca Sergio González, es jugador del Real Club Deportivo Español, presiona el dorsal número 23 del Tona, ha caído al suelo, presiona per Espuña y es falta a favor del Tona. Estamos ya en el minuto 1 de la primera parte. Cuando la toca el Tona, la toca Masó, el exjugador del FC Barcelona, debutó con el FC Barcelona de Frank Rijkaard en el campo de Osasuna. La toca ahora el Palamós, es David Cano, la toca Toni Rosell para Adri Sales se interna por banda, sigue Adri Sales, continúa Adri Sales y despeja Masó, es jugador del FC Barcelona y del Figueras, jugador con mucha experiencia, también ha jugado en el Olot en segunda B. La toca Pep Vergara para Adri Sales, atención, ha peinado Dani Muela para Adri Sales, sigue Adri Sales, intentaba regatear, pero sale el contragolpe del Tona. Presiona ahora Pep Vergara, aprieta aquí en el centro del campo. Jugada de contragolpe del Tona. Jugada del Tona de peligro, atención, a les Feixas. Estamos ya en el minuto 3 de la primera parte, vemos el entrenador del Tona. De momento el Tona en zona, cuando ataca solo se queda con 3 defensas atrás y todo el equipo se echa para arriba. Es un equipo muy experimentado. Atención a les Feixas con el dorsal número 7. Alex Feixas ha chutado al exterior de la red de la portería de Albert Quintana. Estamos ya en el minuto 9 de la primera parte. Vamos a repasar la alineación del Tona. Con el número 25, Aleix Manzano. Con el número 5, David Payán, exjugador del Figueras. Con el 7, Alex Feixas, exjugador del Palamós y exjugador del Figueras. Beli Noguera con el número 8. Con el número 11, Uri Santos, exjugador del Olot y del Girona. Pues aquí atención la jugada de Dani Muela, que ha caído al suelo. Con el 12, Ramón Masol, exjugador del FC Barcelona. Con el 14, Oriol Bordas. Con el 17, Eloi Sánchez. Con el 20, Paul Coll, exjugador del Vic. Con el 21, Nil. Y con el 23, Arnau Tortosa. Esta es la alineación que ha presentado el Tona. Y el Palamós juega con Quint en la portería, con David Cano, Pep Vergara, Per Espuña, Guillem Cornellà, Alexis Sánchez, Adri Sales, Toni Rosell, Dani Muela, Lucas Palma y Sergio González. La toca ahora Guillem Cornellà para Adri Sales, peina Dani Muela, ha despejado Masó, la toca Vergara toca el balón, la pone al suelo, la toca Sergio González para Pep Vergara, ha caído al suelo Pep Vergara, al suelo, la toca ahora Guillem Cornellà, la pasa para Toni Rosell, que la ha dejado pasar para Dani Muela y ha parado el portero Aleix Manzano. Recordemos que Aleix Manzano jugó en el Real Madrid C, también jugó en el Nàstic de Tarragona, en la Pobla de Mafumet, en el Palamós, un portero con mucha experiencia. La toca Guillem Cornellà, la tocaba ahora para Toni Rosell, pero ha despejado el dorsal número 8, Beli Noguera. La toca Guillem Cornellà, abre para David Cano, abre a la banda derecha, la toca para Sergio González, la toca Uri Santos, la ha recuperado Pep Vergara para Toni Rosell para Adri Sales y atrás para Guillem Cornellà para Adri Sales, sigue Adri Sales, la pasa a la banda izquierda para Alexis Sánchez centrará, atención, y va a rematar ahora a Dani Muela,
pero ha parado muy bien el portero Manzano, el exportero del Real Madrid C. Atención, presiona el Tona. Sube por la banda David Payán, el jugador del Figueras. Payán también creo que jugó en la Gramenet, en tercera división. Es un lateral izquierdo muy veterano. Cuidado con Alex Fechas, que centra. Atención, remata el Tona, era el dorsal número 20, Paul Coll, el jugador del Vic, y el balón ha ido a córner. Pep Vergara para Sergio González para Guillem Cornellà, controla el balón Guillem Cornellà. Atención a Adri Salas, chuta Adri Salas, y ha parado el portero Manzano, muy seguro el portero, un portero que muy seguro, mucha experiencia. Atención al dorsal número 14, Oriol Bordas, lateral derecho. Atención, la toca ya el dorsal número 23, Arnau Tortosa. Sigue Arnau Tortosa otra vez. Abre para Payán para Ramón Masó, el jugador del Barcelona. Para el dorsal número 8, Beli Noguera. Atención, ha fallado Beli Noguera. Atención, Dani Muela, sigue Dani Muela. Gol de Dani Muela. Gol de Dani Muela. Ha marcado Dani Muela, el jugador que jugó en el Sabadell en segunda A. Atención, Dani Muela. Dedica el gol al entrenador Joan Marco. Gol de Dani Muela, el killer del Palamós. Muy bien el gol. Golazo de Dani Muela. Ha robado la cartera al dorsal número 8 del Tona. Dani Muela ha robado la cartera a Beli Noguera. No se han entendido con Alex Manzano. Les ha quitado el balón y solo ante el portero y ante la portería al final ha enviado el gol al fondo de las mallas. En el minuto 18. De momento el Palamós tiene que seguir luchando. No está ganado el partido. El Tona tiene muy buenos jugadores y habrá que seguir en esa línea de trabajo. De momento Dani Muela ha ido a dedicarle el gol a Joan Mármol, a su entrenador, que hoy ha apostado por él en el 11 titular. Atención, ha despejado el Palamós, ha despejado Lucas Palma, el córner. Minuto ya 18 de la primera parte. Toca Uri Santos, corta el balón Sergio González, la toca Pep Vergara para Sergio González, la toca Toni Rossell, el jugador del Girona, Toni Rossell. Atención, ha recuperado el dorsal número 17, Eloi Sánchez. Sigue Eloi Sánchez, toca Eloi, sigue Eloi la pasa al dorsal número 14, sigue Eloi Sánchez. Minuto 23 de la primera parte. Sacará Eloi Bordas para el dorsal número 23, Arnau Tortosa. La toca David Payán, el exjugador del Figueras, lateral izquierdo que también jugó en la Gramenet. Sacará de banda Payán. El jugador más peligroso del Tona es Alex Fechas, es la referencia atacante, y Uri Santos es el media punta que crea el juego. Son los dos hombres más peligrosos que tiene el Tona. La toca ahora, va tocando el Tona al primer toque. Abre Bordas para Masó desde el Figueras. La toca Masó para Nil. Nil abre a la izquierda. La toca Sergio González para Adri Salas. Sigue Adri Salas, pone la moto, pone el turbo. El interior del Palamós, centra Adri Salas, atención al segundo palo. Hoy ha rematado ahora
Ha rematado en última instancia Dani Muela. Afuera, primero no ha llegado Toni Rosell y en el segundo remate Dani Muela ha rematado afuera de la portería de Aleix Manzano. Aleix Manzano saca en corto. Saca Aleix Manzano, bombea el balón, atención, presión entre el dorsal número 17 y Alexis Sánchez, la toca Uri Santos. Uri Santos, cuidado con este jugador, ex jugador del Girona, del Olot, mucha experiencia en sus botas, la toca Bordas. Bordas para el dorsal número 21. Ahora de momento la toca el Tona, la toca Ramón Masó. Atención Dani Muela, otra vez intentará Dani Muela y es fuera de juego. El minuto 25 de la primera parte. Centra Loy, despeja Lucas Palma. Cuidado con el Tona, era Nil. Cuidado con Bordas, lateral derecho, se interna por la banda Bordas, corta a Lucas Palma, el jugador del Tarrasa y del Sant Cugat, la toca para Dani Muela, el jugador del Sabadell, que llegó a debutar en segunda. Atención, Dani Muela. Tenemos al entrenador Joan Marmul dando instrucciones. Vamos a Marmul. Sacará de banda Alexis. La toca para Toni Rosell, ha enviado de tacón. Muy bien, sigue Adri Salas. Adri Salas centra, buscaba la rematada de Dani Muela. El Palamós está haciendo una presión muy fuerte. Atención, el duelo entre Lucas Palma y Aleix Feixas. Toca David Cano, el capitán del Palamós, que llegó a jugar en segunda B con el Llagostera. La toca David Cano, ha recuperado el balón al dorsal número 17. La toca Uri Santos. Uri Santos corta muy bien Guillem Cornellà. Cuidado con Payán, que es un carrilero que juega muy adelantado. Atención Pol Coll, el Sport del Vic. Es córner a favor del Tona. El Tona se da prisa para sacar el córner. Todo el Tona a rematar. Ahora que están perdiendo, solo dejan a Ramón Masó y a Bordas, a dos jugadores, y todos a rematar dentro del área. Atención, buscará la cabeza de Aleix Feixas. La toca Eloy. Sigue Eloy. Eloy lo presiona muy bien a Alexis Sánchez, no le deja espacios. Ahora la tocará Masó. Para abrir el Tona juego a la banda. El Tona es un equipo que busca mucho la banda izquierda. A la derecha no juegan tanto, siempre buscan la banda izquierda al centro de Payán. Fijaros ahora cómo ha centrado Payán. La toca Adri Salas. Atención Dani Muela y Bordas. Atención, ha parado Aleix Manzano en el minuto 30 de la primera parte. Beli Nogueras. Ahora la toca al medio del campo para Uri Santos. Uri Santos abre la banda otra vez. Es un juego basado en bandas. Atención, Eloy buscaba la centrada, pero no podía. Atención, otra centrada ahora de Payán. Sigue Payán. Cuidado con Payán. Lateral izquierdo, ex del Figueras. Atención. La toca Nil. Busca Payán otra vez. Banda izquierda. El Tona es un equipo que cuando los centrocampistas cogen el balón, la pasan rápidamente o a la izquierda hacia Payán o hacia la banda derecha hacia el dorsal número 17. Y de ahí buscan la centrada hacia Aleix Feixas, el delantero centro. Esa es la jugada básica que están probando una tras otra vez el Tona. Un juego basado en bandas, en carrileros. Atención, remata el Tona. Gol del Tona. Ha llegado el gol del Tona. Finalmente ha llegado en el minuto 31 de la primera parte en un córner.
Y es lo que estamos diciendo, que el Tona se basa mucho en el centro y en el remate. Y han marcado así, han centrado en un córner y rematan bien de cabeza y ha enviado el balón al fondo de las mallas de la portería de Quinti. Estamos en el 32, empate 1 en el marcador. Y ahora el Palamós tendrá que volver a seguir, a intentar pues conseguir la victoria para acercarse a las primeras posiciones. También tenemos en cuenta ahora que el Tona es posible que se repliegue atrás, será más complicado buscar espacios. Minuto 32 de la primera parte, Palamós 1, gol de Dani Muela, Tona 1. Ahora parece que el Tona ahora buscará, no sé si buscará el segundo gol o se van a replegar atrás. Vamos a ver a Les Feixas presionando, la toca Lucas Palma para Alexis para Pere Espuña. Atención, Uri Santos para Tortosa, la toca Tortosa para Uri Santos. Toca el dorsal número 21. Hace un cambio de juego, otra vez buscan el centro de Payán, otra vez buscan la misma jugada, una tras otra vez. Habrá que tapar esas bandas. Muy peligroso Payán todo el partido. La toca Adri Salas. Adri Salas abre a la banda izquierda para Pere Espuña, intenta controlar Pere Espuña, sigue Pere Espuña. Ha caído dentro del área, la árbitro no pita penalti, la ha cortado Beli Noguera para Uri Santos. Un jugador muy técnico, con mucha experiencia. Otra vez ahora Uri Santos, atención que harán otra vez la misma jugada. Banda y centro, siempre es lo mismo. Ahora para Payán y centro. Ahora no es centro, buscará el chute de Eloi. Atención, Eloi hace la bicicleta. Lo tapona muy bien Guillem Cornellà, muy bien tapado. Ahora lo tapa Alexis. Le roba el balón a Alexis, muy bien, balón recuperado. Es lo que tiene que hacer el Palamós, recuperar balones. La toca Dani Muela. Dani Muela la pasa atrás hacia Guillem Cornellà para Lucas Palma para Guillem Cornellà hace un cambio de juego a la banda, la toca para Sergio González, muy bien el control de Sergio González para Pep Vergara, el jugador del Guadix de tercera andaluza, la toca Pep Vergara para Pere Espuña, regatea muy bien Pere Espuña, atención Pere Espuña, la jugada de Pere Espuña era muy buena, regateado al dorsal número 14 Bordas. Y finalmente ha sido Alex Manzano que ha enviado el balón a córner. Palamosa que Sergio González busca la rematada, David Cano, ha parado el portero Manzano, ha rematado David Cano de cabeza, ha rematado Manzano y ha parado el portero Manzano. Atención a Les Feixas, busca el contragolpe el Tona, sigue Alex Feixas, muy bien Alex Feixas. Alex Feixas es un jugador que aguanta muy bien el balón. Ha aguantado bien la jugada Alex Feixas. La toca Bordas. La toca Tortosa otra vez. Uri Santos, cuidado con Uri Santos. Uri Santos ha abierto la banda derecha, el balón ha salido fuera, minuto 36 de la primera parte. Falta directa a favor del Tona, atención, buscará el chute Payán. Atención, no sabemos quién chutará. Es el dorsal número 21 que se propone a chutar, pero yo creo que será finalmente Payán. Atención, Nil ha chutado, ha despejado Quinti el balón. Buena falta de Nil. Nil es el especialista balón parado del Tona. Muy bien lanzada la falta, muy bien la parada de Quinti, que ha salvado el segundo gol del Palamós. Parecía que iba a chutar Payán, pero no, finalmente ha sido el dorsal número 21, Nil. Atención, ahora es Tortosa para Paul Coll. Para Coll, atención Coll, controla el balón Coll, es jugador del BIF. Centra Payán otra vez, ¿no? Atención al dorsal número 17 de Eloi, chuta por encima de la portería de Quinti. Los jugadores del Tona
son de la provincia de Lusona y de Girona, como podemos comprobar en las alineaciones. Por tanto, son jugadores de la zona. Atención, ahora será Masó. Despeja Masó. Controla el balón, ha sido falta del Tona. Le han hecho falta a Adri Salas en el minuto 40. Atención Uri Santos, minuto 42, vuelve a probar la jugada de Payán. Payán es el centrador oficial del Tona, siempre pasa la pelota a la banda izquierda. Es falta. Peli Noguera ha hecho una entrada al jugador del Palamós. En el minuto 43 de la primera parte. Corner, estamos ya en el minuto 45. Centra el Palamós, busca el remate, es Lucas Palma. Ha salido mal el remate, atención, sigue el Palamós, Sergio González, ha parado el portero otra vez Manzano. Muy seguro en la matinal de hoy, es muy difícil batir a Alex Manzano. Lo conocemos perfectamente de su etapa en el Palamós. Atención otra vez, la toca Alex Feixas, es un jugador que aguanta muy bien el balón. Individualmente es muy bueno para aguantar el balón Alex Feixas. Hemos podido comprobar en esta jugada. Entramos ya en el 45. Minuto 52 de la primera parte de partido. Minuto 52. Atención, falta muy peligrosa al borde del área del Palamós, del Tona. Atención. Se dispondrá a chutar Guillem Cornellà, Adri Salas y Pep Vergara. 3 jugadores para el lanzamiento. Atención, que chutará el Palamós. Atención, chuta Guillem Cornellà. Para Manzano. Atención, chuta el Palamós. El balón se va al larguero. Vaya ocasión ha tenido el Palamós. Ha parado muy bien Manzano en las 2 ocasiones. David Cano sube el balón. David Cano la pasa para Adri Salas. Adri Salas para Pep Vergara. Despeja Ramón Masó, la toca Uri Santos, el exjugador del Olot. Atención, Uri Santos. Ha quedado atrás Lucas Palma, parada Quinti. Despeja Noguera. Para Manzano no tiene prisa. Abre juego la banda. La toca Ramón Masó. Toca Masó. El zurdo para Payán. Toca Payán. Para Payán la toca para el dorsal número 23 Tortosa. La corta Alexis Sánchez. Alexis intercepta el balón Bordas para el dorsal número 17 Eloy. Atención Eloy. Sigue Eloy. Se interna Eloy. Chute de Eloy. Ha despejado muy bien Lucas Palma. Y el árbitro ha pitado fuera de juego. Con jugada de Adri Salas. Atención Chevy. Sigue Chevy. Ha recuperado el balón Payán. La toca Paul Coll para Uri Santos. Sigue Uri Santos. Uri Santos para Payán. Para Paul Coll. Es jugador del Manlleu. Atención Paul Coll. Para Tortosa para el dorsal número 15. Se entrará el jugador del Tona. Estamos ya en el minuto 63. Minuto 75, sacará la falta Guillem Cornellà. Le ha tocado en el árbitro. Y se para el juego otra vez. Alex Feixas se ha sacado rápidamente. Pero no sé qué habrá pitado el árbitro ahora. Parece que es falta a favor del Tona. La toca Alex Manzano para Ramón Masó. Abre para Noguera, el capitán del Tona. Ha cortado a Alexis Sánchez. Sacará de banda Alexis. Ha entrado ahora Dembo por Adri Salas.
el minuto 65. La toca Tortosa. Tortosa para Paul Coll. Paul Coll. Controla Paul Coll. Abre para el dorsal número 15. Sigue el Uri Santos. Atención, jugada del... Ahora es el dorsal número 10. Es Iván García. Atención, ha despejado Lucas Palma. La toca Tona. Es Payán. La toca Payán. Toca Payán. Ahora recupera el balón Toni Rosell. Toni Rosell. Es Dembo ahora. Banda derecha para Dembo. Dembo, el escor de Lolot. Atención, sigue Dembo. Sigue Dembo. Continúa Dembo. Continúa Dembo. Ahora la pasa para Sergio González. Sergio González centra y despejará a Payán. Pues aquí son mármol. Sacará Sergio González para Dembo. Toca Dembo para David Cano. David Cano abre a la izquierda para Alexis. Alexis. Ha cortado Iván García, el exjugador del Palamós. Iván García jugó en tercera división 2 temporadas. Falta a favor del Tona. Siempre Espuña por la banda. Busca el remate. ¡Gol, gol, 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 gol de Dani Muela! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos aquí David Cano. ¡Vamos! Gol del Palamós. Gol del Palamós. ¡Vamos! Muy buena sentada de Pere Espuña. Y ahí Dani Muela dentro del área no ha perdonado. El líder del Palamós, Dani Muela, el escuadro del Sabadell, ha vuelto a marcar hoy su segundo gol. Vemos a Dani Muela. Golazo del Palamós. Gran jugada de Pere Espuña. Gran jugada de Pere Espuña por la banda. Gran pase al segundo palo. Y ahí Dani Muela no ha perdonado. Gol de Dani Muela. Dani Muela hoy ha marcado su segundo gol. Aquí Don Mármol. El Tona ha cambiado ahora a Aleix Feixas y parece que el Tona al final Aleix Feixas se viene un poco abajo, sobre todo en ataque. Yo no sé si ha hecho bien en cambiarlo, pero yo creo que la sustitución de Aleix Feixas beneficiará al Palamós, porque era un jugador que aguanta muy bien el balón. Pero bueno, todo lo que sea beneficio para el Palamós mejor. Atención, continúa Uri Santos, atención Uri Santos dentro del área. Uri Santos, David Cano, atención, juega Paul Coll. Paul Coll, jugada de peligro para el Tona, atención Uri Santos. Uri Santos busca el penalti, atención, ha chutado el dorsal número 21 O'Neill, se aleja del peligro para el Palamós, ahora respiramos, 2-1, vamos ganando, de momento el Palamós está sacando sus 3 puntos. Estamos en el minuto 80 de partido, atención a la toque Iván García para Uri Santos, cuidado con Uri Santos, su jugador más peligroso, atención Neil, abre Neil, otra vez para Payán, cuidado Payán que intentará buscar el centro. Pues no, la pasa ahora para Paul Coll. Payán, atención, jugada del Tona, ha cortado muy bien David Cano. Y ahora el balón ha salido fuera. Sacará Payán. Controla el balón ahora Neil. La toca Tortosa a la banda derecha. Para el dorsal número 15, Dembo presiona, atención Iván García, cuidado con Iván García, que centra muy bien, atención muy bien, ha despejado Lucas Palma, ha despejado Alexis, atención Dembo, despeja Dembo, la toca Dani Muela de tacón, muy bien, Dembo. Para Xevi Germán, aguanta muy bien Xevi, da la vuelta, muy bien, cambio de juego, de ritmo, atención, la toca Toni Rosell, aguanta Toni Rosell, para Cornellà tranquiliza el juego, la pasa para Sergio González pisa el balón, pasa para atrás para David Cano, tira el balón hacia adelante y sacará al portero Manzano con el pie. Manzano, la hora derecha para Noguera, la toca para Tortosa, que suena Xevi,
Faltan 9 minutos para la conclusión y ahora el Tona tiene prisa para intentar buscar el empate. Atención, la toca Masó. Masó para Uri Santos. Cuidado Uri Santos. Uri Santos. Sigue Uri Santos. La pasa para Payán, que intenta jugada por la banda. Sigue Payán. Ha perdido el balón. Y balón a favor del Palamós cuando faltan 2 minutos. En el minuto estamos ya en 82. Sergio González tira. Atención, David Cano. Y el árbitro pita falta en ataque de David Cano. David Cano baja a defender. Muy bien David Cano. Ha cortado el balón David Cano. Atención, ahora sacarán tarjeta a David Cano, el capitán. David Cano no se lo puede creer. Tarjeta a David Cano. Le ha hecho una falta a Payán. Pero ha ido por el balón. No era falta. Justa tarjeta. Y pasará otro minuto. Estamos ya en el 40 de la segunda parte, 185. Saca rápidamente Masó. Masó para Noguera. Noguera para Nil. Nil abre para el dorsal número 15. Atención, recupera el balón Dembo. Dembo sigue Dembo. Dembo. Eso era Chevy. La toca Manzano. Para Masó. Central. Frente del Figueras y de la Junquera. También jugó en el Olot, en el Barça, Barcelona B, muchos equipos. Ha recorrido este jugador, la recupera Dembo. Sigue Dembo, busca a Dani Muela. El jugador del Sabadell controla a Dani Muela. Dani Muela muy bien. Ha chutado el balón a las piernas de Tortosa para que saliera el balón a saque de banda. Ahora Dani Muela pide el cambio. Cuando faltan 4 minutos, entrará ahora el defensa bien. Atención, jugada del Palamós. Toni Rossell, cuelga el balón Toni Rossell para Pérez Puña. Ha salido por la línea de fondo. Ahora habrá cambio en el Palamós y en el Tona. Pues Biel, entrará Biel y saldrá el dorsal número 5 del Palamós. Y él con el dorsal número 5 entrará por Dani Muela. Muy bien Dani Muela. Delantero que ha marcado 2 goles hoy, 2 goles decisivos, 2 goles de área. Minutos, atención, saca el Tona, despeja Dembo, muy bien Dembo, no se ha complicado la vida. Atención, patadón arriba, muy bien de David Cano, excelente el bombeo de balón. Atención, buscaba la jugada, atención, se ha lesionado un jugador del Tona, no cortan el juego. Atención, se han hecho daño, se han hecho daño tanto Toni Rossell como el dorsal número 15. Tendrá que salir el doctor. Saldrá al campo Charles Sprague con el minuto 89 de partido, el jugador neozelandés internacional con la selección de Nueva Zelanda. Atención, sale Toni Rossell lesionado. Se ha hecho un gran golpe Toni Rossell. Se ha ido con el doctor. Atención, sale Charles Sprague, el delantero neozelandés del Palamós. Ha salido Charles. Estamos ya en el tiempo de descuento, en el minuto 90. Y sacará Quinti. Sacará Quinti del balón. Atención, Charles. Toca Charles. La toca Iván García. Controla Iván García. Centra para Uri Santos. Atención, Quinti. Muy bien el portero del Palamós, Quinti. Uri Santos está dando guerra hasta el último minuto. Atención otra vez Charles. Sigue Charles. Ha provocado una jugada de peligro Charles Sprague. Estamos ya en el minuto 90, en el minuto de descuento. La tocará Sergio González. Palamós ahora no tiene que tener prisa. Palamós va ganando. Atención, toca Sergio González.
Envía la banda para Biel, ha rematado Biel, atención, despeja el Tona, controla Alexis. Alexis aguanta el balón, muy bien, lo que tiene que hacer, aguantar, atención, ahora centra, buscaba el remate de Charles, presiona a Pérez Puña. Cuidado con Iván García, es un jugador que dribla muy bien, atención Iván García, sigue Iván García, el jugador del Palamós. Atención, presionan ahora a Charles, corre Charles, sigue Charles presionando en zona de ataque, atención Dembo, presiona a Dembo, sigue el Tona dando guerra hasta el último minuto, lo intentarán, atención, esperemos que no. Despeja muy bien Lucas Palma, sigue Lucas Palma, muy bien Lucas Palma. Sigue Lucas Palma, le han hecho falta a Lucas Palma, muy bien provocada la falta. Excelente jugada de Lucas Palma en tiempo de descuento. Corner a favor del Palamós, atención, estamos en el minuto 94. Despeja Lucas Palma ante Col, atención Alexis. Alexis enviado a la grada. Atención Uri Santos, se da prisa, Uri Santos para Nil, Uri Santos cuelga el balón, ha cortado Dembo. Minuto 95. Estamos ya en los últimos segundos. Estamos a punto de conseguir la victoria. Atención, cuidado con el Tona, se le ha escapado la pelota en línea de fondo. Final del partido.